asignación de esos recursos, es decir, una asignación eficiente. Entonces veníamos y pensábamos desde una postura clásica que los mercados son aquellos organismos, ¿verdad? Organizaciones, estructuras que asignan de manera eficiente los recursos. Bueno, entonces vamos a aprender que para entender esa asignación eficiente de los recursos hay algunos términos importantes que vamos a definir y entender de manera teórica y práctica. Vamos a aprender y a definir qué es el excedente del consumidor. Vamos a aprender y a definir lo que es el excedente del productor. Y vamos a traducir esos excedentes a beneficios que obtienen los participantes en el mercado. Partíamos de aquella pregunta, ¿no? En la última sesión, ¿qué beneficios obtiene el consumidor de participar en el mercado? ¿Qué beneficios obtiene el productor de decidir entrar a un mercado y producir un bien? Bueno, eso lo vamos a ver reflejado en términos de excedentes. También vamos a examinar, dice por ahí, la relación entre lo que es la disposición de los compradores que tienen a pagar por un bien y su curva de demanda, y así como la disposición que tienen los productores de aceptar un determinado precio para producir un bien por medio de su curva de oferta. Veremos, dice que el excedente total, es decir, la suma del excedente del consumidor con la suma del excedente, o traducido en términos de beneficio, excedente o beneficio del consumidor y del productor, lo que generan es un bienestar social, ¿no? Y eso se da por el intercambio. Y veremos que el equilibrio de la oferta y la demanda maximiza ese bienestar social. Eso en términos generales. Vamos a ir comenzando entonces ya con esta parte. Nosotros veíamos en temas pasados que en las economías de mercado, ¿verdad?, distantes de las economías de planificación centralizada, decíamos, o cualquier otro tipo de estructura económica, sino meramente las economías de mercado, las fuerzas de la oferta y demanda lo que hacían era determinar los precios, ¿no?, a los que se iban a vender los bienes y servicios que se ofrecían en ese mercado, y las cantidades de equilibrio. Lo entendimos que es necesario encontrar un equilibrio entre precios y cantidades. Pero la pregunta es, ¿esa asignación de los recursos escasos es deseable o no? Bueno, para entender y responder esa pregunta es necesario abordarlo desde un aspecto del bienestar. Y entonces hay una rama de la economía que estudia el bienestar que adquieren los participantes, los agentes económicos que participan en un mercado, que ejercen un determinado intercambio. Bien, y eso de intercambio, pues nosotros ya lo vimos en temas anteriores, ¿no? ¿Qué beneficios hay del intercambio? Es necesario, decíamos en temas pasados, que cada quien se dedique, se especialice en lo que mejor sabe hacer, o en términos más técnicos, se especialice en aquello que le genere un costo de oportunidad menor, ¿verdad? Aquello que sacrifique menos es lo que se va a dedicar a hacer cada país, cada productor. Entonces, aquí en la rama de la economía del bienestar, se busca estudiar, ¿no?, cómo esa asignación de los recursos genera un bienestar, ¿verdad?, un derrame económico en los participantes del mercado. Vamos a empezar nosotros analizando lo que son los beneficios que tienen los compradores, y luego vamos a analizar los beneficios que obtienen los vendedores, ¿verdad?, o productores por participar, ser parte de un mercado, ¿no?, y cómo esos beneficios pueden ser mayores para ambos. Entonces, a manera de recordatorio, había un principio que decía: los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Ese principio lo vamos a entender más a detalle con este tema, ¿verdad?, que son los excedentes del consumidor y el excedente del productor, que traducido decíamos, esos excedentes son beneficios que obtienen los consumidores y productores. Nosotros decíamos entonces que el precio correcto en un mercado es aquel precio que equilibra la oferta y la demanda de un bien. Entonces ese precio maximizaba el bienestar tanto de los consumidores como de los productores. Por eso hablábamos mucho de encontrar el equilibrio. En principio creíamos que era el precio correcto, ¿verdad? Veíamos que el gobierno podía intervenir en un mercado estableciendo controles de precios, porque los consumidores creen que ese precio de equilibrio no es accesible, ¿no? Y los productores creen que ese precio de equilibrio es inferior a sus costos.
Entonces aquí en este tema vemos que el precio de equilibrio se considera como el precio correcto, ¿no? Que equilibra la oferta y la demanda. Entonces en ese equilibrio nosotros encontramos un máximo bienestar tanto para consumidores como para productores. La economía del bienestar nos dice entonces que podemos maximizar, ¿verdad?, el bienestar de ambos actores en ese punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio donde intersectan ambas curvas. Ya vamos a ver eso de forma gráfica. Entonces, en ese sentido se considera como un precio correcto, ¿verdad? En el sentido de que ese precio va a maximizar, decíamos, esos beneficios o excedentes bienestar de los consumidores y productores. Veamos por un lado primero el excedente del consumidor o el beneficio, el bienestar que adquiere el consumidor en un mercado. Y vamos a comenzar diciendo que cuando hablamos de excedente del consumidor, hablamos de una disposición a pagar de los consumidores. Los consumidores generalmente están dispuestos a pagar cierta cantidad monetaria para obtener un bien o un servicio. Esa disposición a pagar, vamos a decir que es una cantidad monetaria máxima que podría pagar un comprador o un consumidor para adquirir un bien. Bien, si nosotros hablamos entonces, por ejemplo, de chocolate como un bien, entonces hay consumidores que tienen una disposición a pagar mucho más alta que otros consumidores que tienen una disposición a pagar mucho más baja por adquirir chocolates. Por lo tanto, vamos a decir que esa disposición a pagar lo que mide es cuánto va a valorar el consumidor un bien. Y es que resulta que claro, dejamos por fuera otros elementos, ¿no? Porque yo puedo valorar mucho el chocolate porque siempre me ha gustado. Y mis gustos y mis preferencias por ese bien son las que lo explican, ¿no? Que yo lo valoro mucho. Pero quizás otra persona no lo valora mucho porque cuando lo consume tiene efectos de la salud y en su piel, entonces empieza a tener problemas. Y bueno, hay otro elemento ahí que no estamos considerando aquí en el análisis, pero que evidentemente nos estamos dando cuenta que existe diferente disposición a pagar que tienen los consumidores para adquirir un bien. Es decir, ¿cuánto puedo pagar yo por una barra de chocolate? Entonces, si usted tiene más recursos, evidentemente tiene una disposición mayor, ¿verdad? Aunque tenga menos recursos, pero usted valora mucho ese bien, entonces tiene una disposición distinta a pagar. Veámoslo con un ejemplo. Dice ahí, hay 3 personas que participan en una subasta de un artículo. Ese artículo se subasta, ¿no?, a ciertos valores. Entonces, esos individuos, el individuo A, B y C, tienen cierta disposición a pagar para adquirir ese artículo. Es decir, cuánto están dispuestos a pagar para obtener ese bien, ese artículo. Entonces en la tablita vemos que el individuo A tiene una disposición a pagar de 100 unidades monetarias. En otras palabras, yo como individuo A puedo pagar 100, es decir, le doy un alto valor a ese bien. Tengo una disposición a pagar mucho más alta. El individuo B dice que tiene una disposición a pagar de 80 y el C tiene una disposición a pagar de 60. Cada uno valora de manera diferente, ¿verdad?, su bien, ese bien que quiere adquirir. Entonces supongamos que el individuo A gana la subasta y resulta que en la subasta él pagó 85 unidades monetarias por ese artículo. En este caso, fíjese, hay una diferencia entre dos valores, entre lo que estaba dispuesto a pagar, que eran $100, y lo que realmente pagó. Eso es el excedente del consumidor. Este individuo A estaba dispuesto a pagar $100 que andaba en su bolsillo, pero ganó la subasta a $85. Hay una diferencia ahí, ¿no?, de $15. Esa diferencia representa el excedente del consumidor. Vamos a decir entonces que el excedente del consumidor es aquella cantidad que el comprador, el consumidor, está dispuesto a pagar por un bien menos lo que realmente pagó por ese bien. Entonces, cuando hablamos del excedente del consumidor, es una buena medida del bienestar del consumidor, ¿verdad?, porque participe en ese mercado. Entonces, en el sentido más sencillo y coloquial, podemos decir que el excedente del consumidor hace referencia al beneficio o ahorro que obtiene un consumidor
al adquirir un bien. Es que estaba dispuesto a pagar 100, pero estaba en oferta, dice uno. Y cuando fui a la tienda estaba 80 y lo compré sin pensarlo, ¿no? Porque ¿qué? Me ahorré 20 unidades monetarias. Eso es un excedente del consumidor. Entonces vamos a decir que por este lado el excedente del consumidor va a lograr medir el beneficio de ello, ¿no? De los consumidores por participar en el mercado. Y bueno, claramente no es una única medida del bienestar, ¿verdad? Medir los excedentes. Hay muchas formas o teorías que miden el bienestar. Esta es la única que nosotros vamos a ver aquí, ¿no? En este tema. Ok. Ahora relacionemos los precios en un mercado con los excedentes o beneficios que obtienen los consumidores. Y recordar esto, los consumidores siempre quieren pagar menos por los bienes que desean, que demandan. Entonces vamos a ver que una reducción en el precio lo que hace es mejorar el bienestar del consumidor. O en otras palabras más técnicas, una reducción en el precio lo que hace es aumentar el excedente del consumidor. Fíjese, en términos gráficos, fíjese que tenemos ahí, como analizamos el bienestar del consumidor, una reducción en el precio, decíamos, aumenta su bienestar. Claramente el consumidor quiere, todo esto está explicado por la ley de la demanda que ya hemos visto. Pero los consumidores demandan más de un bien cuando su precio es menor. Si su precio es menor, estamos incluyendo con este tema que su bienestar va a ser mayor. Fíjese. Entonces vamos a analizar ese bienestar utilizando la curva de la demanda. Y esto no cambia aquí, ¿no? En los ejes tenemos en el eje vertical el precio y las cantidades en el eje horizontal. Entonces, fíjese, vamos a decir que necesitamos encontrar el excedente del consumidor. Y en esta gráfica representa un área. ¿Qué área será esa? Bueno, nos dice que el excedente del consumidor va a ser el área que está por debajo de la curva de la demanda y por encima del precio. Fíjense, excedente del consumidor, toda aquella área que está por debajo de la curva de la demanda hasta llegar a su precio de mercado. Fíjese acá. Todo esto que yo estoy marcando aquí, que de hecho inicialmente ya estaba en un color diferente, sombreado, representa el excedente del consumidor. ¿Por qué? Porque decíamos el excedente del consumidor es una disposición a pagar, ¿verdad? Hay consumidores, fíjese, que están dispuestos a pagar un valor mayor a P1. Aquí, implícitamente, voy a ampliar esto. Todo este tramo que yo marqué es el excedente del consumidor, es la cantidad o el precio que estoy dispuesto a pagar menos el precio que realmente pagué, ¿verdad? Que es P1. Suponiendo entonces hay consumidores que están dispuestos a pagar un P2, por ejemplo, por acá, pero realmente pagan P1, entonces obtuvieron un precio menor, significa que su bienestar es mayor. Entonces, recordando esto, para encontrar los excedentes, en términos gráficos, vamos a decir que es un área, ¿verdad? Que está unida en puntitos, por ejemplo, y esa área representa por debajo de la curva de demanda y por encima del precio de mercado. Entonces, en este ejemplo, el área corresponde a la unión de los puntos A, B y C. Ahí tenemos el excedente del consumidor. Ahora, fíjese importante, esta curva de demanda muestra la disposición a pagar que tienen los consumidores. Yo lo mencioné ahorita. Hay un punto que más adelante vamos a ver que corresponde, y lo voy a marcar aquí. Es un tramo que vamos a analizar más adelante, fíjese, porque nos dice que la curva de la demanda muestra la disposición a pagar que tienen los compradores. ¿Qué representa ese tramo? Lo vamos a ver más adelante. Hasta ahorita hemos visto que este tramo, y lo voy a marcar nuevamente con un color diferente, representa la disposición a pagar. Hay consumidores, ¿verdad? Casi llegando al punto A, que tienen una disposición a pagar mucho más alta que quienes están por debajo, ¿no? Están dispuestos a pagar más por obtener ese bien. Entonces, cuando pagan menos de lo que estaban dispuestos por pagar, obtienen un excedente o llamado un bienestar.
Muy bien. Preguntas hasta acá. Vamos a ver el chat. Bueno, no hay hasta acá, por el momento. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una variación en los precios? ¿Cómo entendemos eso? Ya hemos visto que si el precio es menor, el excedente del consumidor es mayor. Pero aquí lo vamos a entender más puntualmente. Y también todo lo contrario, cuando el precio de un bien en el mercado aumenta, el consumidor no quiere precios altos, por lo tanto su bienestar empeora. Es decir, su excedente, que es un área, es menor, es más pequeñita. Fíjense aquí, voy a ampliar esto. Me voy a centrar en la gráfica. Tenemos aquí excedente del consumidor a un precio 1 y precio 2. En principio, no estamos hablando del productor ni curva de oferta, puramente consumidor y su curva de demanda. Entonces, fíjese, a un precio inicial de P1, donde marco aquí, ¿verdad? El consumidor, tiene un excedente, ¿verdad? Y ya hemos dicho que el excedente es la disposición a pagar que tienen los consumidores. Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de consumidores que estaban dispuestos a pagar un precio alto por el bien, ¿verdad? Pero pagaron un precio menor, P1. Entonces, todo este tramo representa el excedente del consumidor inicial. Fíjese, lo marco aquí para que sea visible, ¿verdad? En verde ahí. ¿Qué pasa cuando el precio se reduce? Pasando de P1 a P2. ¿Qué tenemos? Tenemos una nueva área, ¿verdad? Recordando siempre que el excedente del consumidor es aquella área que está por debajo del precio y por encima de su precio de mercado, que en este principio era P1. Ahora el precio disminuye a P2, es menor. Tenemos un nuevo excedente, ¿verdad? Que se va a unir al excedente inicial. Ese excedente adicional se va a unir al inicial, ¿verdad? Y cuando el precio, entonces, fíjese, ahora es menor, el excedente del consumidor es mayor, el beneficio del consumidor es mayor, es más grande. Tenemos una nueva área adicional, ¿no? Entonces, realmente tenemos dos áreas, porque recuerde, si el precio disminuye, la cantidad aumenta, ¿no? Dice aquí, pasa de Q1 a Q2. Analicemos esto que yo marqué en amarillo. Vamos a decir que ese rectángulo, ¿no? Que representa los puntos B, D, E y C, es el excedente adicional de los consumidores iniciales. Aquellos consumidores que estaban pagando P1 tenían ya un excedente inicial, pero el P1 ahora es menor, es P2, su excedente es mayor, aumenta su bienestar. Ahora tenemos otra nueva área, que es este triangulito, fíjense. Vamos a ver si yo lo puedo marcar con un color, resaltarlo, ¿no? Con un color distinto. Esta área C, E y F, fíjese, lo que va a representar es un excedente para nuevos consumidores. Entonces, mire lo que pasa. Cuando el precio disminuye, el excedente de los consumidores que ya estaban en ese mercado es mayor, pero también hay un excedente para nuevos consumidores. Si el precio es menor, en ese mercado van a haber nuevos consumidores que se van a incluir en ese mercado y van a demandar de ese bien. Porque en principio no podían pagar el precio que era. No estaban dispuestos, no tenían una disposición a pagar por ese bien. Ahora, como el precio es menor, hay nuevos consumidores que se agregan a este mercado y pagan P2 por ese bien. Entonces, este corresponde el excedente del consumidor cuando el precio disminuye. Ahora, si todo fuera lo contrario, si el precio aumenta, pues evidentemente el excedente del consumidor, ¿verdad?, es menor. Ya desaparece para nuevos consumidores. En ese caso, más bien saldrían del mercado algunos consumidores. Ya no están dispuestos a pagar un precio más alto para adquirir un bien. Bien, así va funcionando ustedes este asunto, ¿no? En relación, pues, al principio, ¿no? Decía que los mercados son una buena forma de asignación de los recursos.
Ok, en resumen, de este lado, de los consumidores, cuando el precio de un bien baja, como lo hemos visto ahora, primero, los consumidores iniciales o antiguos se benefician porque pagan menos, ¿verdad? Y lo vimos en términos de una nueva área, ¿verdad? Se amplía el área del excedente del consumidor. Luego también nuevos consumidores van a entrar al mercado porque ahora ese bien es accesible, ¿no? Por su precio menor. Y por tanto vamos a decir que el excedente total del consumidor es mayor o aumenta. Denme un segundito. Muy bien. Ahora veamos este otro asunto. ¿Qué beneficio, qué bienestar obtienen los productores de participar en el mercado? En una economía de mercado también los productores se ven incentivados, ¿verdad? Implícitamente a todo este análisis que estamos haciendo, estamos incluyendo otros principios, ¿no? Como por ejemplo las disyuntivas, los costos de oportunidad y puntualmente los incentivos. Hemos visto que un punto importante de los incentivos en un mercado, en una economía, son los precios. ¿Verdad? Los precios incentivan a unos y desincentivan a otros. Ahí implícitamente los precios también explican, ¿verdad? La conducta del productor en este caso y a su vez su bienestar. Ok. Entonces, del lado del productor o del vendedor, el análisis es parecido al que hemos visto ahorita hace minutitos, pero vamos a incluir para analizar el bienestar del productor, ¿verdad? Al participar en el mercado, vamos a incluir lo que es el costo, ¿verdad? El costo que es el precio mínimo que aceptaría un productor para ofrecer un bien. Aunque más adelante en otro tema vamos a ver a detalle los costos que enfrentan los productores para producir bienes y servicios y vamos a desagregar en distintos tipos de costos. Aquí en general vamos a decir que los productores se enfrentan a un costo de producir bienes, ¿verdad? Y ese es el precio mínimo que aceptarían por ofrecer un bien. Es decir, si ellos reciben un precio menor al costo que es el precio mínimo, entonces no van a ofrecer un bien. Vamos a decir también que el costo para los productores es el valor de todo lo que los vendedores tienen que renunciar para producir un determinado bien o servicio. También veámoslo con un ejemplo. 3 personas que están dispuestas a pintar una casa tienen cierta disposición a vender el servicio, pintar la casa. Tenemos el vendedor, el pintor A, el pintor B y el pintor C. Viene el pintor A y le dice al dueño de la casa, yo le cobro 900. Ese es el costo del pintor A, ¿verdad? Es el precio mínimo que acepta por ofrecer pintar la casa. El pintor B dice, yo le ofrezco 800. Y el pintor C le dice, yo le ofrezco 600. Bueno, usted mira, obviamente el dueño de la casa va a elegir el precio más bajo. Y otro va a decir, bueno, pero es que puede ser que el precio más bajo sea que utilice, ¿cómo se llama?, insumos de baja calidad. Todo ese análisis no, lo dejamos de lado, ¿no? Estamos analizando aquí el precio mínimo que aceptaría el productor y la diferencia con lo que realmente recibe. Entonces, fíjate, cada pintor dice está dispuesto a aceptar el trabajo si el precio que recibe es superior al costo de hacerlo. Si al pintor A le ofrecen 500, entonces él no va a aceptar el servicio, porque su costo es mayor, es de 900. Su excedente sería negativo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el pintor B. Si su costo de ofrecer el servicio de pintar la casa es de 800, pero se le paga, por ejemplo, también 500, pues el pintor B tampoco lo va a aceptar. Por eso decimos, el costo es el precio mínimo que aceptaría el productor.
Si el individuo C, para el ejemplo, dice, gana la propuesta a un costo, dice, de 600, es decir, recibiendo 700, su costo es de 600, pero él recibe 700, le pagaron 700. ¿Qué es lo que refleja esto? Pues una diferencia entre lo que era su costo o su precio mínimo por ofrecer el servicio y lo que realmente recibió, ¿verdad? El precio que recibió. Eso corresponde al excedente del productor, esa diferencia entre el costo y lo que recibe, ¿verdad? Que hay una diferencia, el costo es menor, es decir, recibe una diferencia de $100, ¿no? Para el ejemplo. Entonces a eso le vamos a llamar el excedente del productor. Sabiendo eso, entonces vamos a ver que también el excedente del productor es una buena medida del bienestar económico para los productores. En la economía del bienestar se analizan a detalle entonces los excedentes del productor también. Y vamos a decir que el excedente del productor es una diferencia entre el precio al que el productor está dispuesto a vender, ¿verdad? Que en otras palabras era el costo, decíamos, y el precio que realmente recibe. Entonces, si esa diferencia es positiva, entonces hay un excedente, un beneficio para el productor. Si esa diferencia es negativa, los contadores dicen que hay una pérdida, ¿no? Es decir, hay ganancias negativas. Entonces ya es un excedente negativo. Corresponde a la ganancia o beneficio adicional por vender a un precio más alto, dice, del mínimo que aceptaría un productor. O en otras palabras, fíjense de manera más sencilla, ya le vamos a dar el espacio. Vamos a decir que el excedente del productor es la cantidad que percibe un productor por un bien menos el costo de producirlo. Y bueno, para ir antes a al análisis de las curvas de oferta, en este caso, y el bienestar del productor, se dice que las curvas de oferta reflejan siempre los costos que enfrentan los vendedores. Sí, adelante a su participación para Esther. Habilite su micrófono. No, marqué por error, disculpe. Muy bien, pregunta hasta acá. Sí, entonces baje la mano, Esther. Bien. Ok, entonces la curva de oferta siempre va a reflejar los costos que enfrentan los productores, es decir, el precio mínimo que estarían dispuestos a aceptar por ofrecer un bien o un servicio. Si reciben un precio mayor a ese precio mínimo, evidentemente, decíamos, su bienestar es mayor, ¿verdad? Vamos a decir que cuando el precio de un bien aumenta, el bienestar del consumidor es mayor, del productor, perdón, es mayor. Su excedente es mayor en términos de área, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en términos gráficos. Entonces, fíjese, para realizar el bienestar del productor, vamos a utilizar la curva de oferta. Más allá de que decíamos que la curva de oferta refleja la conducta de los consumidores, estamos viendo aquí una relación entre precios y bienestar del productor, ¿verdad? Y hemos dicho que un aumento del precio mejora el bienestar del productor. También esto se explica en gran medida por la ley de la oferta. Mayor precio, mayor cantidad ofrecida. Mayor precio, mayor bienestar del productor. Ok. Entonces, fíjese, ¿qué tenemos aquí? Vamos a decir que el excedente del productor corresponde también a un área, ¿verdad? Área que está situada, dice, por debajo del precio de mercado y por encima de su curva de oferta. El excedente del productor corresponde entonces, va a corresponder a aquella área que está, fíjese, por encima de la curva de oferta hasta llegar a su nivel del precio de mercado, ¿verdad? O decirlo por debajo de su precio de mercado, P1 en este caso. Entonces esas áreas representan los puntos B, C y A, o si quiere verlo así, A, B y C, ¿verdad? El mismo asunto representan un área.
Eso es el excedente del productor, ¿verdad? Hay productores, entonces, fíjese, voy a utilizar otro color por acá. Hay productores que aceptan un precio mínimo fíjese, por ejemplo, ubicado por acá, ¿verdad? El precio mínimo, que es el costo que recibirían por producir un bien, ofrecer un bien, pero reciben P1, entonces representa un precio más alto. Eso, en otras palabras, significa un excedente del productor. Ahora, resulta, y ya vamos a analizar más adelante, que este tramo también representa un conjunto de productores en el que sus costos son mucho más elevados, ¿verdad?, que el precio que reciben. Entonces, ahí decíamos lo que yo mencionaba, en teoría el excedente sería negativo, ¿no? No tendrían excedente los productores. Entonces ahí hay un tramo de productores que producen a costos mucho más altos y mejor no van a ofrecer el bien. Entonces, de esa manera, fíjese, identificamos nosotros el excedente del productor, aquella área que está por encima de la curva de oferta hasta llegar a su precio de mercado, ¿no? En este caso, P1. ¿Qué pasa cuando hay una variación en el precio entonces? Cuando el precio, en este caso, es mayor. Y voy a insertar una flecha ahí para ayudarnos. Fíjese. ¿Qué pasa cuando el precio es mayor? Cuando el precio en el mercado aumenta. No importa las razones, eso no nos interesa, pero el precio aumenta. Entonces recordemos, no olvidar que si el precio es mayor, el bienestar del consumidor es mayor. Es decir, su área que corresponde al excedente va a ser mayor. Entonces, fíjese que tenemos inicialmente, bueno, también voy a apoyarme del sombreado aquí. Cuando el precio de un bien aumenta, tenemos un excedente inicial, ¿verdad? El excedente inicial, pues decíamos que a un P1, ¿verdad?, hay un excedente, un bienestar del productor. Es decir, ahí hay una diferencia entre el costo o precio mínimo y el precio que recibe el P1 en todo este tramo, ¿no?, de la curva de oferta. Ok, cuando el precio pasa de P1 a P2, es decir, aumenta, ¿qué pasa con el excedente del productor? Aumenta también. Y eso se ve reflejado en una nueva área, ¿verdad?, que voy a utilizar en verde aquí. Una nueva área. Esa nueva área se reparte en dos cosas. Primero, un excedente adicional, vamos a decir, ¿verdad? Para los consumidores iniciales, su excedente aumenta. Para los productores iniciales. Entonces, su excedente aumenta. Y tenemos otra nueva área, ¿verdad?, que va a corresponder también al excedente del productor, una área nueva. Esa área nueva representa el excedente de nuevos productores que van a decidir incluirse en ese mercado. ¿Verdad? Si por ejemplo hablamos del mercado de frijoles, un aumento en el precio de los frijoles eleva el excedente del productor y a su vez genera que otros productores decidan entrar al mercado, que otras personas decidan empezar a producir, ¿verdad?, frijoles, porque en principio el precio 1 no era atractivo para ellos, o no suplía sus costos, ¿no? Ahora con un precio 2 hay nuevos productores que deciden entrar al mercado. De esa manera entonces tenemos que la asignación de los recursos pues es eficiente, ¿verdad?, porque maximizará el bienestar de los consumidores en el mercado y de los productores también en el mercado. Y queremos llegar entonces a esa eficiencia del mercado, ¿verdad? Es unir esos excedentes, tanto del consumidor como del productor, es llamado el excedente total. Los excedentes son instrumentos que utilizan los economistas para estudiar el bienestar que tienen los agentes económicos. Como yo lo he recalcado, no es la única forma de estudiar y entender el bienestar en la economía, ¿verdad? Nos reducimos mucho porque hay muchas teorías del bienestar, hay mucho otro análisis sobre eso, ¿no? Aquí apenas estamos viendo, digamos, la punta del iceberg.
Hay muchas otras formas más complejas también, pero en principio podemos ver que los mercados asignan eficientemente los recursos cuando aumentan el bienestar de los participantes en el mercado. Ahora mire algo, ¿no? Siempre en la economía sucede la situación de disyuntiva, ¿no? Es decir, cuando aumenta el bienestar de unos, vemos el sacrificio en el bienestar de otros, y eso siempre va a pasar, ¿verdad? Un aumento en el precio, fíjese, analizando, ¿no? Aumenta el excedente del productor o bienestar del productor, pero ese aumento del precio también significa reducir el bienestar del consumidor. Eso entonces lo que lleva a una eficiencia del mercado. Entonces, fíjese, tenemos el excedente total, ¿verdad? Que es la suma de todas esas áreas que corresponden al excedente del consumidor y el excedente del productor. Y en términos gráficos vamos a decir que el excedente total es un área situada entre las curvas de oferta y la curva de demanda hasta su punto de equilibrio, ¿verdad? Unir entonces el punto A con el punto C y el punto E, que es de equilibrio, generan el excedente total en el mercado. Fíjese usted, ahí lo tenemos marcado, ¿no? En azul, el excedente del consumidor, que ya en principio veíamos, es el área que está por debajo de la curva de demanda hasta llegar a su precio de equilibrio en este caso. Y el excedente del productor, el área que está por encima de la curva de oferta y por debajo del precio de equilibrio, que está ahí sombreado en color rojo. Tenemos el excedente del productor. Ahora, fíjese, ¿qué decía yo? Y voy a apoyarme nuevamente del resaltado, ¿no? Aquí esto representa algo en la curva de oferta, y vamos a decir que en este tramo de la curva de demanda algo representa. Vamos a ver si me pusieron atención. Para el caso del tramo que está en verde, ese tramo de la curva de oferta, del punto de equilibrio hacia un punto D, fíjese. ¿Qué cree que representa eso ahí? ¿Qué representa ese tramo del punto E al punto D? ¿Alguien que quiera participar? O bueno, quien quiera participar con el otro, ¿no? De la curva de demanda, del punto D, del punto E hasta el punto, oferta, hasta el punto B. A ver. Sí, adelante. De la oferta son los productores que quieren poner nuevos precios. Productores que quieren poner nuevos precios. O que tienen precios más altos. Ah, bueno, quedémonos con esa otra cosa, ¿va? Esa otra. Fíjese, ¿ve? En la curva de oferta tenemos un conjunto de productores, ¿verdad?, que tienen costos más altos de producir, más alto de lo que reciben, por ejemplo, que el precio de equilibrio. ¿Verdad? Si nosotros trazamos una línea aquí punteada o imaginaria, entonces tenemos que en este nivel los productores tienen un precio aquí, miren, un costo alto, y ese costo está mucho más alto que el precio de equilibrio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, sus costos son mucho más altos y deciden no producir. Fíjese usted. Y deciden no producir. Ese tramo, vamos a decir que corresponde entonces a productores donde sus costos son elevados. Entonces no produce, porque su excedente sería negativo, ¿no? Muy bien. Y en este otro tramo, ya para el análisis de la curva de demanda, ¿qué representa ahí ese tramo del punto E al punto B? ¿Alguien? Ahí nosotros Naomi. Ahí lo que se puede observar es que cuando nosotros demandamos demasiado producto, pero nos ofrecen pocas cantidades, entonces por eso se demuestra que es un excedente del productor. Acordémonos, excedente es del caso del consumidor, ¿va? Pues estamos analizando curva de demanda. Disposición a pagar del consumidor. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar? Menos lo que realmente pagué.
Es como en su vida cotidiana, cuando usted va a la tienda de zapatos y usted compra unos zapatos y a usted ya tenía un precio, ¿no? Y le dice, es que estaba tanto, les estaban a 2.000 y ahorita tenemos descuento el 50, ahora le quedan en 1.000. Estaba dispuesto a pagar 2.000, ¿verdad? El precio de equilibrio o cualquier precio más alto, pero pagó menos, pagó 1.000. Entonces, esa diferencia entre lo que realmente pagó y lo que está dispuesto a pagar es el excedente del consumidor, ¿verdad? Es cuánto valoran los consumidores, decíamos. Entonces, fíjese, ¿ve? Para entenderlo mejor, ir cerrando con el tema. Este tramo dentro de la curva de demanda, decíamos, muestra a aquellos consumidores que le otorgan un alto valor al producto, al bien, y están dispuestos a pagar precios más altos por obtener ese bien, menos lo que realmente pagan, ¿no? Que en este caso el ejemplo sería el precio de equilibrio. Pero aquí, en este tramo, ¿qué hay? Bueno, claro que hay consumidores en términos de cuánto valoran un bien. Hay consumidores que no le otorgan un valor alto a ese bien y que por lo tanto no van a pagar el precio de ese bien. Bien, entonces, en este caso, pues hemos visto, fíjese usted, que es otro, y lo menciono porque ya entendimos que este tramo, ¿verdad?, que está ahí ensombreado con dos colores, representa los excedentes de consumidor y productor. Pero necesitamos analizar estos otros dos tramos, ¿no? Alguien dijo por ahí, y correctamente, aquel grupo de productores que en ese mercado producirían a precios altos, a costos altos, y por lo tanto no pueden producir, ¿no? No producen, deciden no producir. Y por este otro lado decíamos el tramo de los consumidores, a consumidores que no le otorgan un valor al bien, no están dispuestos a pagar, ¿verdad?, un precio de equilibrio mayor. Ok, eso que lo he dicho yo está aquí, usted lo lee por cuestiones del tiempo. Quiero mostrarle aquí, yo les dejé en esta filmina la resolución de este ejercicio de manera bien sencilla. Quiero que ustedes lo revisen. Dice por ahí, supónganse un mercado competitivo de relojes. Entonces tendremos una tabla de oferta y demanda, ¿no? Precios, cantidad de demandadas y ofrecidas. Eso ya es familiar para nosotros. Nos dice, grafique los componentes del excedente y conteste las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué es lo que nos pide aquí? El excedente total. Primero que encontremos a qué área que corresponde el excedente del consumidor, luego a qué área que corresponde al excedente del productor, ¿verdad? ¿Cuál sería el excedente total de la sociedad, el beneficio social? Y en qué segmento dice los productores no van a decidir producir. Entonces, aquí está la solución de eso, fíjense. Recordando los términos, ¿no? El excedente del consumidor, del productor y todo ese asunto. Tenemos ahí trazadas las curvas de oferta y demanda. Usted no puede olvidar esto, porque aquí esto es solo es de demostración, no vamos a utilizar fórmulas ni nada, ¿verdad? Solo es encontrar un área. Y por eso es que en la gráfica, fíjese, cada área, ¿verdad?, la representamos con letras, ¿no? Puntitos, ¿no? La A, E y B, por ejemplo, fíjese. Ok, en este tramo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Curva de demanda y precio de equilibrio, ¿no? Entonces, es el excedente del consumidor. En este otro tramo, curva de oferta, ¿verdad? Por encima de la curva de oferta y por debajo del precio de equilibrio, tenemos el excedente del productor. Y usted lo resalta ahí, ¿no? Como está en el ejemplo. Como tenemos nosotros esa tablita, pues claramente encontramos el equilibrio, como ya lo hemos hecho, ¿no? El equilibrio se da a un precio de 2, la cantidad de equilibrio es 6. Eso se demuestra aquí en la gráfica, ¿no? Precio de 2 y la cantidad de equilibrio es 6. Entonces nos decía la pregunta, ¿dónde se maximiza el beneficio total? Aquí todo esto, ¿no? ¿Dónde se maximiza el beneficio total de la sociedad? Vamos a resaltarlo ahí, permítanme, antes de irnos. Por aquí lo tenía. Fíjese. Vamos a decir, ahí está la respuesta, ¿no? Se maximiza en el equilibrio el excedente total, ¿no?
El excedente total es la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Por eso vamos a decir que el equilibrio siempre maximiza el bienestar de todos los participantes. Había otra pregunta por ahí atrás que decía, ¿cuál es el área o segmento donde los productores no deciden producir? Área o segmento donde los productores no deciden producir. Bueno, decíamos que es aquella área en donde no deciden producir porque los costos de producir son mucho más altos que el precio que está en el mercado, ¿verdad? Y ese tramo corresponde aquí. Mira, el precio en el mercado es mucho más alto, el precio de equilibrio 2 es mucho más alto que el costo de producir ese bien de relojes y por lo tanto este tramo del punto E al punto D corresponden a aquellos productores que producen a costos altos y por lo tanto no van a producir o a ofrecer relojes en ese mercado. ¿Por qué? Porque su excedente no se maximiza y por lo tanto sería incluso hasta negativo. Bueno, y que le sirva a usted para que lo pueda desarrollar, ¿verdad? En cualquier momentito más adelante también podemos resolverlo, pero quisiera que usted en su cuaderno lo pudiese hacer, ¿verdad? Siguiendo este ejemplo que está desarrollado y este otro son un mercado de gafas, ¿verdad? Lo mismo nos piden por ahí. Bueno, por el tiempo ustedes no podemos seguir. Nos faltan todavía 3 temas que nos van a dejar un poco más de tiempo. Hay una parte más práctica de cálculo de costos que nos vamos a acercar a ver los costos que enfrentan los productores y de hecho, pues como les decía en principio de la clase hoy, eso ya está disponible en el campus, así que usted puede y debe hacer su lectura, ¿verdad? Previa a cada sesión para que no venga en cero y sepa qué tema estamos ya abordando. Entonces, con esto terminaríamos este tema, ¿verdad? Esperemos que nos dé un chance para hacer quizás más adelante otro ejercicio. ¿Por qué? Porque les recuerdo que la próxima semana es el examen, ¿no? El próximo viernes 31, si todo está bien, ¿verdad? Entonces solo nos quedan estos días y la próxima semana, ¿no? Entonces por eso es que yo voy un poquito más rápido. Entonces otra vez los invito a que vayan al campus para que puedan ustedes acceder a todo el material de la segunda unidad. ¿Preguntas antes de cerrar por hoy? Acerca de la tarea tenía una pregunta. Adelante. De la actividad 1. Carla. Sí, la actividad 1, antes de irnos rapidito. Sí, yo le voy a dar las directrices, pero sí tenía pensado ahorita se los pongo rápido. Permítanme. Denme un segundito. Aquí se los he puesto rápido. Eso lo van a ver ustedes ahí en el campus también, que es el calendario, ¿va? de actividades de esta segunda unidad. Les dice, aquí solo tenemos 2 actividades para segunda unidad. Pues dice un ensayo de los diferentes subsidios o subvenciones o subvenciones que han habido en Honduras. Estuvimos platicando de algunos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cada uno individualmente, así como usted hizo su primera tarea de la primera unidad, que usted la hizo en su cuaderno, en páginas blancas, así a mano escrita, y luego lo escaneó, ¿verdad? Y le agregó una portada, así mismo va a ser para esta actividad. El ensayo, miren, un ensayo no es un resumen, jóvenes. Un ensayo es mostrar la postura del escritor, ¿verdad? Y su postura puede ser subjetiva, es su opinión sobre un tema. Entonces, ¿qué espero yo? Que usted empiece con su redacción, ¿verdad? ¿Cuánto dice ahí? No dice límite de página, ¿verdad? Pero voy a ponerle un límite corto, ¿no? Tampoco le voy a pedir mucho, un ensayo de 2 páginas a lo máximo. Sí, valoro, recuerden, el redactarlos a mano, con su manuscrito. Entonces, con su puño y letra. Entonces, viene usted y empieza a redactar. En Honduras, durante los últimos 10 años han existido diferentes, políticas públicas que han diseñado los gobiernos en turno para poder ayudar a la sociedad. Acordémonos que los subsidios, las subvenciones, si lo vimos en temas pasados, apóyense de eso, son una forma de ayudar del gobierno a ciertos sectores o consumidores distintas al control de precios, ¿verdad? Esos subsidios, esas ayudas buscan, digamos, una situación más de equidad, ¿no? Cuando se otorgan bonos
a los sectores más vulnerables, una forma de equidad del gobierno. Pero claramente eso afecta en eficiencia, ¿no? Lo que veíamos en principio, esa gran disyuntiva entre equidad y eficiencia. Entonces, usted tiene que hacer una búsqueda, ¿no? De cuáles han sido los principales subsidios que, por ejemplo, en los últimos 10 años, de aquí hacia atrás, este gobierno, el gobierno pasado, han implementado, ¿no? Tampoco es que lo va a hacer a detalle, pero sí enunciar cuáles han sido y quizás qué efectos positivos o negativos han tenido, ¿verdad? Y luego, en último parrafito, usted va a poner su postura. Opine usted, eso es un ensayo. Opinar primero, muestre la información y luego opine sobre esa información, ¿verdad? A mi criterio propio o a mi juicio, opino que los principales subsidios o los más significativos que han apoyado la sociedad hondureña han sido tales. Considero que el subsidio, por ejemplo, al transporte no ha sido beneficioso por tal razón. O sea, hay que formar una cultura crítica, ¿no? Sobre las cosas. No solo quedarnos con la teoría. Es importante la teoría porque usted ya sabe que son subsidios y subvenciones, pero más allá de eso hay que también tener una postura propia, ¿no? Sobre las situaciones que enfrentamos en términos de la economía. Entonces, eso es prácticamente lo que yo esperaría, ¿no? El ensayo individual. Ahí voy a dejar las directrices como en las tareas anteriores, ¿verdad? Sobre lo que he dicho también. Y la actividad 2, pues es la guía, que ya la voy a habilitar porque le faltaba algo ahí. Y esa pues va a ser, recuerden, una actividad grupal, ¿no? Como teníamos los grupos iniciales, así mismo vamos a trabajar con esa guía. Bien, esto sería entonces. Tardé un poco más porque sí se me había olvidado comentarles sobre esa actividad, ¿no? Espero que ya estén un poquito más orientados. Bueno, chicos, entonces nos conectamos mañana de nuevo. Tengan buen día. Buen día, Lick, gracias. Buen día a todos.